A ver. Bueno, chicos, ¿les parece que arranquemos? ¿Están todos ahí en línea? ¿Cuántos somos? Son 12 alumnos y nosotros dos, 14. Bueno, la idea era hablar de un poco del ejercicio número 2 del práctico 5, en el cual el ejercicio 2 decía: un contenedor para trabajadores y materiales en una obra es izado con una grúa. El piso del contenedor es rectangular de 1,80 m por 2,40 m. Cada uno de los cables de suspensión está fijo a un vértice de suspensión y tiene 4 metros de longitud. El peso del contenedor con su carga se limita por reglamento a 4 toneladas. Calcular y elegir un cable comercial que verifique los requerimientos considerando un factor de seguridad de 3,5 contra la falla. Entonces, en la figura ahí, bueno, se indica el esquema donde estaría el contenedor, las eslingas y el gancho que está vinculado a la grúa y levanta el contenedor. Entonces, para resolver el ejemplo, armé como unos diagramitas en vistas para poder entender el problema. La vista en planta se ve las dimensiones del contenedor, 2,40 m por 1,80 m. Si miramos en vista el contenedor, vamos a ver los 2,40 m de largo del contenedor por una altura que no sabemos, y con la vista en proyección de dos cables con la fuerza P, que debe ser equivalente al peso del contenedor, es decir, al peso definido acá y limitado por el reglamento de 4 toneladas. Ahora, si pensamos el problema como en 3D, podemos ver que vamos a tener el esquema que figura acá abajo en la vista 3D, donde va a estar la base del contenedor con nuestras dimensiones de dato y el punto de tira a una distancia h del plano superior del contenedor. Podemos imaginarnos una diagonal de longitud d, en el centro de la diagonal hacia el centro del tiro, una altura h. Si ahora hacemos un corte de ese esquema y lo vemos como una vista en la directriz de este rectángulo de abajo, vamos a ver este siguiente esquema, donde en este sector, al hacer el corte, vamos a suponer que vamos a dibujar un solo cable con dos ramas. El otro cable, y este esquema de cable tomaría la mitad de la carga, porque como el problema es simétrico, digamos, podemos hacer esa deducción en forma inmediata. Entonces, vamos a tener un triángulo de base D y altura H. Como este está centrado, este ángulo A va a ser igual a este de acá, y bueno, la suma de los tres ángulos internos son 180 grados. Entonces, lo primero sería calcular la diagonal D, que sería, por trigonometría, podríamos usar la expresión siguiente y deducir que esta dimensión nos va a dar 3 metros, teniendo como referencia que la longitud del cable es 4 metros. De la misma forma podemos calcular la altura h aplicando Pitágoras. Vamos a encontrar que esa altura nos da 3,71 metros. Y podemos deducir, por geometría, el problema es sencillo, cuánto vale el ángulo alfa calculando el arco tangente de h dividido d sobre 2. Eso nos da un ángulo de 67,98 grados. El ángulo beta va a ser la resta de los 180 menos 2 por a. Entonces nos da un ángulo B de 44,02, y estos ángulos son importantes en la resolución del problema porque nos van a poder nos van a permitir descomponer las fuerzas y determinar la tracción en cada uno de los cables. Si hacemos un esquema más detallado del punto de tiro, digamos, donde el cable se vincula con el gancho de la grúa, eso nos va a poder permitir encontrar, no sé si lo alcanzan a ver, la tracción en el cable, en cada uno de los cables.
Como el problema es simétrico, digamos, creo que tiene un ejemplo donde estos ángulos A son diferentes, entonces la transmisión de la carga sobre cada uno de los cables es diferente. En este caso, como el ángulo es, el problema es simétrico, digamos, podemos hacer algunas deducciones sin sacar tantas cuentas. Una es que esta tracción la tenemos que descomponer. Imaginemos que sobre este punto de tiro introducimos un sistema de ejes coordenadas X e Y. Entonces esta fuerza N1 la podemos descomponer en N1X y N1Y. Para este lado ocurre lo mismo. Si miramos, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, digamos, podemos deducir rápidamente que cada una de estas reacciones va a ser la mitad de este valor. Es decir, que N1Y va a ser igual a N2Y y va a ser igual a P sobre 2 dividido 2. En el problema nos decían que la carga era de 4.000 kilos, entonces si hacemos la cuenta y la pasamos a Newton o kilonewton, nos da que N1Y vale 9,8 kilonewton. Ahora, también, aplicando algunas cuestiones trigonométricas, podemos encontrar, en función de N1Y, la fuerza de tracción en el cable. Entonces, si calculamos como el seno de alfa es igual a la proyección de N1Y sobre N1, podemos deducir que N1, es decir, la tracción en el cable, va a ser igual a 10,57 kilonewton, dado que N1Y ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces, esa es la descomposición de fuerzas que nosotros tenemos que hacer para encontrar cuánto vale la tracción en cada rama del cable. Entonces, lo que faltaba en el ejemplo, básicamente, era resolver el problema, por ejemplo, utilizando un cable de acero. Como saben, ustedes los cables, ya en cables vimos que estos tienen muy pequeña sección transversal y como son sumamente flexibles, solamente o sea, no se considera su resistencia a flexión y solo se diseña para soportar cargas de tracción, y que este sería el caso del esquema planteado. Estaríamos levantando un contenedor a través de un cable. Entonces yo utilicé una tabla comercial, a ver si lo tengo por acá, busqué una acá en Argentina, y dentro de los cables que pueden usar, este sería el primero, tiene una configuración de 7 cables, y cada uno de estos cables tiene características. Tiene rangos de resistencia, entonces nosotros podemos, en función de la sección, podemos elegir rango de resistencia, por ejemplo, de 80 a 100 kilonewton, o digamos, de 120 a 140 y de 140 a 160. Estos cables también vienen un poco más gruesos, donde tienen otra configuración, por ejemplo, el cordón de 19 alambres. Para hacerlo sencillo, yo elegí la primera configuración de estos cables, utilizado para este tipo de trabajos. Entonces elegí un cordón de 7 alambres, denominado 1×7. Entonces, el cable tiene un rango de resistencia de 120 a 140 newton por metro cuadrado, ¿está bien? O sea que en megapascales serían 1200 megapascales. Obviamente que va a tener un módulo de elasticidad, tiene diferentes características que en función de lo que estemos buscando nosotros, vamos a requerir. En este caso, como solamente no vamos a considerar los efectos de contracción del cable, solamente vamos a considerar la tracción aplicada en el mismo, digamos. Es por ello que de la tabla sacamos que el diámetro del alambre tiene 2,5 milímetros, y como dijimos, usamos la configuración de 7×1, entonces son 7 alambres. Con ello podemos determinar el área del cable, y acá entraría un poco en juego el tema del factor de seguridad. La tensión en el cable siempre tiene que ser menor o igual a la tensión de trabajo. En este caso, la tensión nosotros la vamos a multiplicar por nuestro factor de seguridad.
Es decir, que nuestra tensión la vamos a multiplicar por la carga N, dividido el área, esto sería la tensión pura sobre el cable, pero para nosotros estar del lado de la seguridad la vamos a mayorar por un coeficiente de seguridad que en este caso del ejemplo es 3,5. Y esa tensión tiene que ser menor a la tensión nominal de tracción del cable, que es dato y vale 1200 megapascales. Entonces, con el dato de tensión que calculamos nosotros como la componente N1 o N2 sobre el tiro del cable, encontramos que la tensión en megapascales igual a 1075,44. Y eso verifica la condición de que nuestro cable esté trabajando a una tensión por debajo de la tensión nominal a tracción definida por el fabricante del cable. Había planteado, a ver si lo podemos ver acá, resolver el mismo problema aplicando, a ver, parece que no quedó bien esto, un segundo. Denme un segundo porque no sé por qué no queda en el PDF. A ver. Había resuelto el problema con otro, a ver si es este. Acá está. Se me había perdido el archivo. Quería resolver el mismo problema. Claro, este está un poco más completo. Le había agregado unas imágenes que ustedes no les mostré en el otro archivo. No sé por qué lo abrí el equivocado. Entonces, nosotros el primer forma de resolver sería con un cable de acero, que es lo que estamos viendo en la materia. Yo les quería dar otro ejemplo de lo que se hace a veces, habitualmente, cuando uno está trabajando. Tenés que levantar un contenedor con una grúa y usás estas lingas que son de poliéster, básicamente. Entonces busqué en digamos, lingas comerciales de este tipo y busqué una tablita que nos sirve para elegir las lingas. Como elegimos el cable, podríamos elegir una slinga de poliéster. Entonces, ¿qué datos debemos conocer? Sabemos que vamos a tener el mismo esquema, entonces esta sería una slinga, es decir, que si esto pesa 4 toneladas, cada slinga va a tomar 2 toneladas. Después, por el esquema de tiro, suponiendo que el largo del tramo de slinga tiene 4 metros, el ángulo beta, este de acá arriba, a ver, este de acá es 44 grados. El factor de seguridad es 3,5, entonces el peso que deberíamos levantar por la slinga sería igual al factor de seguridad por esta carga N de datos. Es decir, que haríamos 3,5 por 2000 nos da 7000 kilos. Entonces, si ahora vamos a la tabla de las slingas, tiene como ejemplo, te da como para elegir, te dice cuántos kilos vas a levantar y después en qué configuración, en función de cómo varía el ángulo beta que nosotros calculamos en el problema. A ver si lo ven un poquito más grande. Como dato está un ángulo de 45, de 90 y de 120. En nuestro caso, el ángulo era de 44,02 y la carga era de 7000 kilos, con el factor de seguridad. Entonces, adoptamos un ángulo de 45 y buscamos kilos a levantar 8000 y deberíamos elegir una faja de poliéster denominada 150. Es el código que ellos utilizan. Entonces, con el mismo problema, podríamos resolver el izaje del contenedor con cables de acero en su configuración 7x1, o en caso de utilizar una faja, podríamos utilizar la faja poliéster 150 de acuerdo al código del fabricante. La tabla esta, querían que la analicemos un poco, porque cuando
el ángulo beta o B que nosotros usamos en la resolución del problema aumenta, quiere decir que las eslingas están un poco más bajas. Eso implica que la fuerza sobre la eslinga o el cable va a aumentar. Entonces, viendo la tabla, por ejemplo, con esta eslinga, si el ángulo en vez de ser 45 pasa a 90 grados, pasaría una faja de poliéster, la faja de poliéster de 150 podría levantar ahora solo 6.500 kilos. Y en el caso que se haya achatado el problema, con un ángulo de 120, la eslinga de 150 solamente podría levantar 500 kilos. Entonces, lo que les quería comentar acá es que esto en su vida profesional, cuando les toque resolver este problema, lo que tienen que verificar es que se respeten las condiciones geométricas del problema. En caso que cambien las condiciones geométricas, es muy probable que el cable elegido o la eslinga no les permita levantar la carga con el factor de seguridad buscado. En este caso, por ejemplo, 3,5. Tal vez al cambiar el ángulo, este factor se reduzca. Eso es lo que, digamos, esa era la idea del ejemplo, darle alguna aplicación a todo lo que vimos con cables, utilizar una tabla. Yo después les voy a pasar la tabla para que la puedan revisar, digamos, y puedan como que aplicar lo que vieron en cables, que eran medio muchas ecuaciones y no sabían cómo usarlos, digamos, no usamos un caso práctico donde pudiéramos elegir un cable comercial. Este es un pequeño ejemplo que les permite a ustedes entender para qué están sacando todas estas cuentas, o estamos viendo todos estos, o sea, para que apliquen un poco la teoría que ven con Anabel, digamos. Y que este ejercicio práctico puedan verlo en un ejercicio que puedan aplicar en su vida profesional. Ustedes entiendo que están en ingeniería en petróleo y en eléctrica, y bueno, todas estas cosas te pueden llegar a pasar durante la vida profesional, que tengas que elegir una eslinga para levantar un equipo o un contenedor. Ese era el objetivo del ejemplo. Obviamente que la resolución con eslinga solamente es un comentario para que lo tengan en cuenta y no entra dentro de los ejercicios de la materia. Pero se lo sume para que vean qué implicancias tiene cambiar la geometría del lizaje en la elección de la eslinga o del cable. ¿Quedó claro? Sí, ¿Tienen alguna duda, chicos? a mí me quedó claro. Profe, una consulta. Ahí Sí, usted, Marcos. ¿por qué lo dividió por dos cuando calculó el peso por cable? ¿Lo dividió entre Bueno, dos? En viste la, que, en la eslinga. bueno, si ves el problema, este cable es continuo, digamos, y estaría agarrado por un gancho acá arriba. En Ajá. el dibujo no se alcanza a ver, acá es como que tiene otra soga, pero en realidad muchas veces lo que se hace es, se coloca una eslinga de punta a punta, se pone un grillete en estos extremos, y el gancho de la grúa levanta las eslingas. Ese sería el caso. Entonces este es un cable continuo, por eso que dividí el problema en un plano, en el otro plano toma el resto de la carga. Ah, está bien. ¿Se Claro, entiende? no son cuatro cables independientes, son dos cables. Igual hay esos esquemas, y vos después comercialmente hay otros, por ejemplo, yo elegí una, la de poliéster, pero si, a ver, dame un segundo, vamos a bajar acá. ¿Se podría dividir por 4 la carga? Sí, depende, porque cuando hay cadenas de grado 8, viste acá en esta tabla, este fabricante, aparte de tener eslingas, tiene cadenas y cables. Entonces, en función de cómo sea la configuración del cable, si está individual, sí tendrías que dividirlo por 4. Ah, bien. Pero en definitiva lo estás haciendo, porque si vos ves acá, se dan cuenta que la carga ya estaba dividido por 2 y la volví a dividir. Claro. Ajá, sí, está bien. Porque, digamos, si deberían hacer este esquema de
de cuerpo libre donde calculen las reacciones, o las componentes de las reacciones en los ejes X e Y. Si se fijan, N1 va a tener una componente en la dirección Y, y la otra, N2, tiene otra. En este caso, como el problema es simétrico, estos valores son iguales. Me parece que si ustedes ven el problema, este de acá, en este caso, no sé si lo resolvieron, la cuenta no es tan sencillo, digamos. Tienen que aplicar relaciones trigonométricas, o sea, me parece que les queda una... Yo lo he visto resolver por un sistema de ecuaciones de segundo grado, en el cual pueden deducir cuál es el valor de la tracción en cada una de las varillas, porque los ángulos, al ser diferentes, esto, digamos, al estar descentrado, un cable va a tomar más carga que el otro. Y lo mismo, en el ejemplo que les di recién, creo que era si el H cambia, digamos, es decir, que te cambia la longitud del cable, la transmisión de fuerzas cambia. Si esto del H baja, la carga va a aumentar sobre el cable. Por eso les puse la tabla, por eso el fabricante, a medida que cambia este ángulo beta, digamos, se hace más grande, o más chico, como lo quieran ver, la fuerza de tracción aumenta. ¿Cuándo va a ser mínima? Cuando sea totalmente vertical, digamos. ¿Tienen alguna duda más, chicos? No sé, ¿plantearon el ejemplo como yo lo hice? ¿Lo hicieron de otra forma? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Miren que es el ejercicio 2 del práctico 5, así que es como que está de entrada. Yo hice casi lo mismo que usted, solo que lo dividí por 4, la carga. Claro, Sí. básicamente lo mismo que está ahí. Y bueno, y usé otro catálogo yo. Está bien, No sé. pero ¿hiciste la descomposición acá con el ángulo? Porque Sí. acá te va a cambiar, ¿te dio parecido esto? Porque no es solamente dividir por 4. En sí, la cuenta estoy dividiendo por 4. Si te das cuenta, ¿viste que divido por 4 acá? Claro, sí, yo lo que hice fue descomponer, bueno, dividí por 4, ¿no? Sí. Después descompuse esa fuerza en el sentido del cable. Claro. Y me quedé. Este esquema lo hiciste entonces. Claro, ese lo hice, Ujú. exactamente. Ese sí lo hice. Está bien. Lo que sí, a ver qué fuerza calculo yo acá. Esa componente en el sentido del cable me quedó 10,38 kilonewton. Ujú. No sé por qué me habrá quedado así, pero. Y capaz que lo calculé mal yo. A mí me dio igual que usted, profe. Me dio exactamente lo mismo. Yo Bueno, solo 2 tengo un contra error 1. de Estás al cuenta. horno, Marcos. Sí, yo tengo No, un no error sé. de cuenta. Verifiquen las cuentas. Ustedes están más acostumbrados a usar la calculadora. Yo, viste, hace tiempo lo hago con el Excel y a veces les puedo meter mal los dedos ahí. Después yo lo transcribí. Así que revísenlo, digamos, pero debería estar en ese orden, digamos. Y les debería alcanzar con no sé qué cable de acero elegiste, pero son todos similares, digamos. Lo que me faltó decirle, digamos, no sé si vieron el gráfico de esfuerzo de formación de un acero. ¿Eso lo vieron con Anabel? Me parece que viene después. ¿Lo ven después esto? Creo. Bueno, Sí, pero sí, sí. básicamente lo que generalmente en los cables y demás, las tensiones o fuerzas de trabajo se la dan en este punto, en la tensión de fluencia. ¿Se acuerda que hay un periodo elástico, uno de fluencia y una parte de rotura, digamos? Los aceros estos de alta resistencia, los cables, la curva es bien vertical y el periodo de fluencia es muy corto, es decir, que tienen como una falla frágil, aguantan mucha carga, pero no se deforman tanto. Por eso que se usan, no sé, en los puentes, o se tensan las antenas de telecomunicaciones con esto, porque, digamos, si tuvieran una gran elongación, cambiaría mucho su forma, digamos. Entonces estos cables tienen una baja elongación y una alta resistencia. Si sobrepasas el valor de esa carga, es muy probable que se te corte el cable.
Por eso mismo, cuando calculan estos cables, siempre adoptan factores de seguridad grandes, que hacen que si esta es la tensión de fluencia, vos con el factor de seguridad te vayas por acá abajo. Entonces te asegures que siempre vas a estar del lado de la seguridad y evites la falla frágil que se te puede producir en uno de estos cables, digamos. En cambio, por ejemplo, en los que somos civiles, cuando usamos el acero ADN 420, bueno, tiene un periodo de fluencia más importante, que lo que permite una gran elongación, y en el caso de estar ubicado en una viga, cuando la viga empieza a deformarse y el acero empieza a trabajar, le permite elongarse y tener una falla dúctil. Entonces se ve la deformación. En los cables esto no ocurre. Tienen un valor alto de tensión de fluencia y un periodo de fluencia muy corto y se rompen. O sea, la fase es frágil. Por eso que el coeficiente de seguridad es alto. Bueno, yo creo que ya quedó claro, Juan Pablo, esto. Me parece que podríamos pasar el video, no sé si lo querés compartir. Yo dejo de compartir la pantalla, ¿ver? Bueno, Ahí ya le dejé de compartir, entonces, chicos, miremos todos el video que va a compartir Juan Pablo, y después continuamos con el ejemplo que tiene que dar para él, que le va a explicar él. sí, espérame un segundo que ya entro en... A ver si sale. Si se traba, si se ve o no se ve. Vamos a ver. claro, vamos a tener que meternos nosotros individualmente y después volver acá a la sala. Vamos a asistir todos juntos a la clase de teoría. Esa sería la onda. Todavía no me abre el YouTube. Si no me la mía, por ahí podemos poner de tu computadora, Carlos. Por ahí, el tema de mi compu. Espérame un segundo, Bueno, dame un segundo. Esto estaba en el WhatsApp, ¿no? Claro. Si quieren, intento compartirlo yo. ¿Quién habló, Diego? ¿Cómo están? Sí, soy yo, Diego. Hola, Diego, ¿cómo andás? Dame un segundo que tapé la pantalla, no te veo. Ah, Diego, ¿cómo andás? Bueno, compartilo vos, ¿lo tenés a mano? Sí, acá está. Ya te entró porque mira, yo lo puse y todavía no me entró el YouTube. Recién ahora. Así que, como quieras. Dale, miremos con Diego y miremos el video compartiendo, que lo comparta Diego y después continuamos. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí. Sigue Le grabando. pongo play y me avisan si se ve bien o si se ve trabado. Bueno, Dale. sigue estando grabando, ¿no? Porque veo el simbolito así. ¿Cuál? Una compresión. Supongo que sí. Sí, se escucha. Produce tensión. Puede aparecer en barras esbeltas sometidas a compresión axial o en recipientes de pared delgada sometidos a compresión diametral. La deformación que este fenómeno produce en la pieza depende de la forma, dimensiones y material del elemento estructural, de las condiciones de vínculo de la estructura y de la magnitud de la carga de compresión aplicada. Esta deformación puede originar un cambio en las tensiones de trabajo, tal que la pieza siga resistiendo la solicitación con una nueva configuración geométrica, o bien puede hacer que la pieza colapse. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de pandeo en columnas. Y en esta otra vemos ejemplos de pandeo en recipientes de pared delgada. Vamos a analizar el pandeo en barras en el plano XY. Inicialmente el eje de la barra está recto. Luego de la deformación por flexión producida por el pandeo, el eje de la barra va a estar curvo. Si consideramos en un sistema de referencia en el eje X todos los puntos del eje longitudinal de la barra y en el eje Y los desplazamientos que va a manifestar cada punto,
Cuando no hay deformación, para todo x, y es igual a 0. Cuando hay deformación, cada punto va a desplazarse hacia otra posición que va a estar dada por una curva igual a f de x, que se llama línea elástica o elástica de deformación. Esta función depende de la rigidez a la flexión de la barra, que es igual al módulo de Young por el momento de inercia, de las condiciones de vínculo y de la magnitud de la carga. Vamos a definir la longitud L como la longitud inicial de la barra, también a veces se la llama longitud real, y vamos a definir una longitud de pandeo o longitud efectiva. Dada la secuencia de puntos de inflexión de la línea elástica, la longitud efectiva es la distancia entre dos puntos vecinos. La longitud de pandeo se puede calcular como K por L, donde K es un coeficiente que depende de la vinculación de la barra. En esta tabla podemos ver valores teóricos de K para distintos tipos de vinculación. Si la elástica de deformación es igual a I igual a f de x, se demuestra que la derivada segunda de I es igual al momento flector en x dividido el momento de inercia dividido el módulo de elasticidad longitudinal. Esta ecuación se llama ecuación diferencial de la elasticidad. Dijimos que el pandeo se presenta en barras comprimidas esbeltas, pero ¿cuándo se considera esbelta una barra? ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es igual a un parámetro que depende de la longitud de pandeo y del radio de giro de la sección, que si recordamos es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. La esbeltez puede calcularse referida a una dirección u a otra, y también se puede calcular la esbeltez máxima teniendo en cuenta el mínimo valor del momento de inercia. Según el valor de lambda, para una misma carga de compresión axial, la pieza va a manifestar pandeo o no. Una barra esbelta sometida a compresión pura va a flexionarse en dirección perpendicular a su eje de menor. En esta diapositiva podemos ver cómo sería el pandeo según la dirección del eje débil o según la dirección del eje fuerte de una barra. Dada una barra esbelta sometida a una carga de compresión P, el pandeo en la barra se va a producir a partir de un valor de P llamado carga crítica de pandeo. Cuando la carga aplicada en la barra es menor a la carga crítica de pandeo, la barra no se va a deformar. Cuando es igual, la barra se deforma y sigue en equilibrio, pero puede perder el equilibrio ante una perturbación mínima. Y cuando la carga aplicada es mayor a la carga crítica de pandeo, la barra se deforma hasta dejar de estar en equilibrio. Tendríamos en el primer caso de P menor a P crítico, un caso de equilibrio estable. En el segundo caso, un caso de equilibrio indiferente, y en el tercer caso, un caso de equilibrio inestable. Euler fue quien dedujo la ecuación de la elástica de deformación para una barra biarticulada. Cuando la barra está sin deformarse, calculamos los esfuerzos respecto al eje recto de la barra, pero ahora, como está deformada, los esfuerzos van a tener que estar referidos al eje con curvatura. Considerando un punto a una distancia x del punto A, el momento en ese punto ahora va a valer menos P por I, siendo I el valor del desplazamiento en el punto considerado. Vamos a aplicar la ecuación de la elástica, operamos, ponemos a todas las constantes juntas y nos va a quedar una ecuación diferencial que va a tener esta forma. Y ya sabemos de análisis que la solución general de esa ecuación va a ser igual a C1 seno de K por X más C2 coseno de K por X. Y sabemos que para poder calcular a las constantes tenemos que considerar las condiciones de borde. Para ello vamos a observar que en x igual a 0 y en x igual a L, la elástica vale 0. No hay desplazamientos en esos puntos porque esos puntos están articulados.
Entonces, de ahí vamos a encontrar que la constante C2 es igual a 0, reemplazando en la ecuación que encontramos, en la ecuación diferencial, y vamos a encontrar que cuando planteamos la ecuación en I igual a L, que C1 por el seno de K por L va a ser igual a 0. Esto va a suceder si C1 es igual a 0 o si el seno de K por L es igual a 0. Esto sucede cuando K por L es igual a 0, pi, 2pi o npi. Si recordamos que habíamos llamado K cuadrado a la relación de P dividido E por el momento de inercia, y si dijimos recién que K por L tiene que ser igual a npi, K cuadrado va a ser igual a n cuadrado pi cuadrado por L cuadrado. Por lo tanto, reemplazando, P nos va a quedar igual a E, que es el módulo de elasticidad longitudinal, por el momento de inercia, multiplicado por n cuadrado, pi cuadrado, dividido L cuadrado. Este valor se denomina carga crítica de pandeo de Euler. Y la ecuación de la elástica que Euler encontró es C1 seno de n pi por x dividido L, siendo n igual a 1, 2, 3. Hola. Ahí me parece que terminó, ¿no? ¿O sigue? Cuando n es igual a 1, la carga crítica de pandeo de Euler es igual al módulo de Young por el momento de inercia en z por pi cuadrado dividido L cuadrado. Para columnas con otros tipos de vinculación, distinto a la columna biarticulada a partir de la cual Euler encuentra su ecuación, la carga crítica para el primer modo de pandeo puede calcularse reemplazando L por la longitud de pandeo en la fórmula de Euler. Entonces tenemos que la carga crítica de Euler tiene esta expresión para el primer modo de pandeo y para una barra con cualquier tipo de vinculación. Recordamos que la longitud de pandeo es igual a un coeficiente K que depende de la vinculación que tiene la barra en los extremos y que está tabulado, multiplicado por la longitud real. Bueno, Ahora sí terminó. parece que- ¿Ahora terminó? bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de pandeo. Voy a compartir todo en pantalla. ¿Ahí lo ven todos? Bien. Se ve, Juan Pablo. ¿Ves? Bueno, bien. Yo les voy a explicar el método Omega que se aplica para lo que acaba de explicar la profesora, que es para barras solicitadas a compresión, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá la fórmula que ustedes ya conocen de tensión admisible, de la fuerza aplicada en forma axial sobre el área de la sección, tiene que ser menor a la sección admisible. Pero en este método nosotros vamos a introducir un nuevo coeficiente que se denomina coeficiente de pandeo. Bueno, como les comentaba, que está definida cada una de los términos de esta ecuación, donde este es el valor de sigma admisible, que es el valor de la tensión de fluencia sobre el coeficiente de seguridad, como les hablaba Carlos. Bueno, este coeficiente que nos va a permitir simular las condiciones a las que va a estar regida la barra en cuanto al pandeo, depende del tipo de material. Nosotros vamos a usar acero en este caso, y de la desveltez de la barra, que la misma se va a obtener por tablas del coeficiente de pandeo W en función de la desveltez, para distintos tipos de acero. Puede ser acero de F20 a F36,
que bueno, eso después le vamos a pasar las tablas de acero que tienen distintos valores de esbeltez. Voy a admitir a alguien. Bueno, para ingresar a esas tablas que le estaba hablando, se debe entrar con la mayor de las dos esbelteces en las dos direcciones que tiene la barra. La esbeltez, como decía Anabel, va a ser en el sentido Y, la longitud de pandeo, según el eje Y, dividido el radio de giro. Esa longitud de pandeo, que dependía de un coeficiente, depende del tipo de vinculación a la que va a estar sometida la barra. Acá tenemos un cuadro en el que podemos ver los valores de, bueno, yo lo llamo beta, creo que la profe lo llamó con otro símbolo, pero es el mismo valor, que cuando una columna está articulada, se considera que la longitud de pandeo es igual a la longitud de la barra. Como pueden ver, acá en el vínculo, se permite el giro por la articulación y toma esta forma. Ahora, en el caso de que una barra está empotrada, articulada, ustedes pueden ver que en el vínculo empotrado, la elástica de deformación toma esta otra forma, que, digamos, en el empotramiento, el inicio de la dirección de la barra, el inicio de la dirección acá de la deformación es la misma que la barra, porque está empotrado. En cambio, acá en la articulación, como se permite el giro, la barra puede llegar a tomar esta forma. Entonces, en este caso la longitud de pandeo es de 0,7 veces la longitud total de la barra. En el caso que están ambos extremos fijos, en el que no pueden girar ninguno de sus extremos porque está empotrada, ven que la elástica de deformación primero tiene la misma dirección que la barra, pero luego va tomando esa deformación. Finalmente, cuando se tiene un extremo empotrado y un extremo libre, la elástica de deformación toma esta forma, que da como una longitud de pandeo 2 veces la longitud que tiene la barra. Si yo esto lo siguiera, y siguiera la curvatura que tiene la elástica de deformación, llegaría que daría todo un arco hasta acá abajo. Entonces, desde un punto por aquí abajo hasta acá arriba, se puede medir las 2 veces la longitud de la barra. Entonces, bueno, este coeficiente lo que nos da una idea es de la vinculación que tiene la barra, nos va a definir mucho cuál va a ser la seguridad del pandeo que va a tener esa barra. Entonces, bueno, resumiendo, ustedes tienen que encontrar siempre las esbelteces en cada una de las direcciones. Perdón, no lo dije, pero la terna Y y Z está en el plano y la longitud de la barra estaría en un eje X. Y bueno, acá están las fórmulas de cada una de las esbelteces con la longitud de pandeo que depende de estos coeficientes y el radio de giro, que eso depende de la sección que estemos analizando. Bueno, estas son las mismas fórmulas que las traje de arriba. Este es el valor de radio de giro que les comentaba que depende de la sección que uno tome o de que tenga la estructura. Este es el momento de inercia sobre el eje Y y este es el área total de la sección. En raíz cuadrada, eso es igual al radio de giro según el eje Y y análogamente el radio de giro al eje Z. Bueno, una vez que nosotros definimos la vinculación de cada una de las barras y los parámetros de la sección, vamos a ingresar a las tablas que les comentaba para acero. En este caso, bueno, a ver, les voy a mostrar un ejemplo de una de las barras, en la que este caso es un F24. Acá ven que tienen el coeficiente de pandeo omega, que se obtiene en función de la esbeltez. Esa esbeltez es la que calculamos nosotros previamente acá, con la longitud de pandeo y el radio de giro, en las dos dimensiones. Entonces, ustedes, digamos, en el sentido más comprometido de la barra va a ser en que la esbeltez sea mayor.
Entonces, si tienen un valor de, por ejemplo, 95 que les da en la sección, ustedes tienen que ir acá, lambda 90, y después van 1, 2, 3, 4, 5, y este valor de 2,07 sería el coeficiente de pandeo que nosotros usaríamos en la fórmula esta, para simular la inestabilidad del equilibrio o pandeo. Bueno, ahora vamos a un ejemplo práctico, allí por ahí les queda más claro, de cómo se utiliza este método omega y cómo se produce la inestabilidad del equilibrio. Bueno, en este caso tenemos una columna empotrada articulada y lo que nos pide el ejercicio es determinar la P crítica, la carga axial aplicada sobre esta barra, que puede soportar la barra sin sufrir la inestabilidad del equilibrio, para que se mantenga estable. La sección que elegí es un IPN 240 con un acero F26. El F26 tiene una tensión de fluencia de 2.600 kilogramos por centímetro cuadrado y el factor de seguridad es de 1,6 en este caso. Bueno, lo que primero se debe hacer en cualquier ejercicio de pandeo o inestabilidad del equilibrio es definir bien la vinculación que va a tener la columna en sus extremos. Este es el cuadrito que les había mostrado previamente, y acá tienen nuestro ejemplo práctico. Esta es la terna que elegí, un Z en este sentido, e Y para allá. Ahora, yo les consulto. En el eje Z, ¿cómo va a producirse la inestabilidad del equilibrio? Según la vinculación que ustedes ven acá. Pueden tirar a ver qué les parece. Este apoyo simple que tenemos aquí, o como articulación, está en la dirección del eje Y, como pueden ver. Bueno, empecemos así. En este punto, está fácilmente, pueden verlo todos, empotrado. Ahora, ¿cómo se deformaría esta barra si yo le aplico esta carga en este punto, teniendo esta vinculación externa? Bueno, empecemos a descartar. Seguro que no va a ser un extremo fijo y otro libre, porque acá hay una vinculación. Bueno, perdón, en realidad lo que les quería comentar es que, bueno, en el eje Y tenemos una vinculación, pero en el eje Z no hay una vinculación que sostenga esta barra. Se puede formar en este sentido. Entonces, en el eje Y, vamos a empezar otra vez que se entienda un poco mejor, quizás me enredé un poco. La inestabilidad del equilibrio en el eje Y nos va a dar que tenemos un empotramiento en la parte inferior y en la parte superior tenemos una articulación. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente de pandeo en esa dirección? ¿Cómo se deformaría la barra en el plano de la hoja, digamos? ¿Con el K de 0,7? Bien, sí. Está empotrada articulada en esta dirección, entonces el K va a ser 0,7. Eso es lo que nos va a dar la longitud de pandeo en el eje Y. Ahora, en el eje Z, ¿cuál va a ser la longitud de pandeo que va a tener? Y la vinculación que nosotros tenemos acá... El de 2. El de 2, muy bien. Es como si estuviera la barra libre en este sentido. Si yo aplico la carga y no soporta el pandeo en ese sentido, este vínculo no le va a impedir el movimiento en esta dirección. No sé si se entendió. Sigo adelante. Bueno, acá les hago un repaso de las deformaciones que sufriría la barra en cada uno de los casos. Como comentó su compañero recién, el valor de beta en el eje Y va a ser de 0,7 y la barra va a tomar esta elástica de deformación, en función de la vinculación de empotramiento y articulación. En cambio, en el eje Z, esta va a ser la elástica de deformación,
y va a tomar esa forma si pandea en ese sentido. Bueno, ¿cómo definimos ahora nuestra carga crítica? Bueno, yo les había comentado que este era un perfil IPN de F26, y esto es una tabla que yo saqué, pueden buscar distintas tablas sobre distintos perfiles comerciales, hay perfiles I, perfiles U, perfiles H, que bueno, le van a dar todos los valores de la sección. Acá les hice una salvedad muy importante, que muchas veces uno cuando busca en las tablas se puede llegar a confundir con las ternas que dice la tabla y lo que nosotros estamos buscando en la sección. Yo les había definido en el ejercicio que la terna tendría la dirección en I en este sentido y Z en este. Pero la tabla viene directamente ya de fábrica con esta terna, con un valor de Y vertical y X horizontal. Entonces, los valores que corresponden a X en esta tabla corresponden a los valores que nosotros queremos en la terna Y. Y los valores de Y que hay en esta tabla corresponden a los valores con respecto al eje Z. Entonces tengan cuidado con eso, porque eso puede generarles que calculen mal la estructura y pongan un valor que no es. Bueno, por ejemplo en esta... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Cuando nosotros tomamos los ejes, Sí. ¿esos ejes están referidos al baricentro o están referidos a un extremo de la barra? No, al baricentro están. Ah. Está... o sea que el radio de giro también sería con respecto al baricentro. Claro, exacto. No tendrías que hacer un traslado de baricentro, digamos. Ya estos valores de radios de giro, de momentos de inercia, van a ser respecto al baricentro y los podés sacar directamente. No es necesario hacer la distancia al cuadrado por el área. No sé si lo vieron eso aún, pero sí, respondiendo a tu consulta, están referidos al baricentro. Tanto en la barra como en el ejercicio que yo les estoy planteando. Y bueno, claro, entonces, claro, la fórmula sería entonces también referido al baricentro. Esa era la pregunta. Ah, sí, sí. Cuando nosotros usamos la fórmula. Sí, respecto al baricentro. No quería hacer una aclaración nada más. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con el práctico de geometría de las masas? Bueno, si tienen una sección compuesta, por ejemplo, por 2 IPN, 2 UPN, bueno, ahí tendrán que usar los datos de la tabla y en función de la sección compuesta que tengan, encontrar las nuevas inercias respecto al eje baricéntrico de la pieza nueva, digamos. En el ejemplo que está dando Juan Pablo es un perfil único, es decir que los valores, como les explicó él, son los de la tabla, los que tienen que utilizar. Claro. Eso como acotación. Ah, ¿eso ya lo vieron? Lo de... Sí, ya en el práctico, en el 4 creo que es, el de geometría de las masas, se le plantearon secciones compuestas. De una sección compuesta, tanto con perfiles normales o con geometrías irregulares. Ellos encontraban, no sé, el momento de inercia de la sección compuesta, aplicaban Steiner, por ejemplo. Claro, Steiner. Ellos ya lo vieron, y con eso, no sé, encontraban el momento polar que después lo van a aplicar, por ejemplo, cuando ven torsión, digamos, que ya lo están viendo. Digamos. Bueno, buenísimo, mejor entonces. Bueno, seguimos adelante. Bueno, de la tabla obtenemos todos estos valores, tanto de movimiento de inercia como de radio de giro, y ahora buscamos las del test en cada uno de los ejes. Bueno, aquí es donde entra el valor que tiene que ver con la vinculación de las barras. En el eje Y, ¿sí? El valor de beta es de 0,7, ese 0,7 se lo multiplicamos por la longitud total de la barra, que era de 600 centímetros, y nos da el valor de S, y la esbeltez va a ser S sobre el radio de giro en I. Entonces nos da un valor de 191. En el otro sentido, hacemos lo mismo, nada más que en este caso el valor de beta va a ser de 2, va a dar un valor mucho mayor de S, pero al tener un radio de giro
mucho mayor que en el otro sentido, la esbeltez termina siendo de 125. Entonces, como conclusión, vemos que la mayor esbeltez se da en el eje Y. Por eso es tan importante definir la sección, en qué sentido colocarla y en qué sentido va a tener una vinculación más favorable o menos favorable al equilibrio. Bueno, ahora volviendo a la tabla, como les había comentado que era un acero F26, vamos a buscar nuestro coeficiente de pandeo. Lo buscamos con la esbeltez mayor, que es la de lambda I. Entonces entramos con 190, 191 bajamos, y encontramos el valor que es de 7,63. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a aplicarle a esta fórmula del método Omega el coeficiente de pandeo que nosotros encontramos en función de la sección y la vinculación de la barra. Bueno, como les había comentado, el factor de seguridad es de 1,6, entonces la tensión admisible va a ser los 2600 de tensión de fluencia del acero F26 y nos va a quedar como tensión admisible 1625. Acá coloqué los otros valores que ya habíamos sacado y simplemente acá hay que despejar el valor de N, que en este caso va a ser nuestra P que habíamos llamado, y nos va a dar que, bueno, operando acá, se pasa multiplicando el área y dividiendo el coeficiente de pandeo, nos da que la carga crítica en el eje Y tiene que ser menor o igual a 9.818 kilogramos. Esta carga crítica va a dividir equilibrios estables de inestables. Si yo le aplico 1 kilo más a esta barra, se va a flexionar y va a tomar esta forma, que no es lo que queremos, obviamente, porque no queremos que se nos provoque semejante deformación en nuestro elemento. Bueno, eso fue analizando la esbeltez mayor que se da en el eje Y. Ahora vamos a analizar qué hubiera pasado si nosotros calculábamos la esbeltez en el otro sentido. Bueno, la esbeltez en el eje Z daba 125, otra vez entramos a la tabla del coeficiente de pandeo y encontramos que el valor del coeficiente de pandeo es de 3,27. Bueno, nuevamente, en la fórmula colocamos el nuevo valor del coeficiente de pandeo, la tensión admisible no cambia, el área no cambia tampoco, porque es la misma sección. Entonces encontramos que la fuerza crítica en el eje Z debería ser menor a 22.909 kilos. Esta es la importancia de definir bien cuál es la mayor esbeltez y en qué dirección de nuestra barra está. Pues si se fijan, en el ejemplo anterior, la carga no llegaba a los 10.000 kilos. Y si nosotros hubiéramos tenido algún error o pensado que la otra esbeltez era la que correspondía, nosotros nos hubiéramos quedado tranquilos con que podía aguantar como 20.000 kilos la barra y hubiera sido inestable con una carga mucho menor. Entonces es muy importante definir la carga crítica de pandeo. Bueno, ahora hacemos un análisis más que es qué hubiera pasado si nosotros hacíamos lo que sabemos del principio de resistencia de materiales, calculando la tensión a compresión de la barra, que es la fórmula que ustedes conocen, que la fuerza aplicada sobre la sección tiene que ser menor a un valor de sigma admisible. Bueno, acá despejamos y observen cuál es el valor de la tensión que nuestro material de acero puede soportar a compresión simple. Da casi 75.000 kilos. Entonces, como conclusión, podemos comparar los tres resultados del análisis que hicimos, y les quería mostrar esto, las diferencias de magnitudes de las cargas admisibles según cada uno de los análisis que hicimos. Si hubiéramos calculado la sección solo según la teoría de resistencia de materiales, hubiéramos dimensionado una sección que no estaría apta para soportar
fuerzas aplicadas mucho menores. Entonces, bueno, de aquí la importancia de definir bien la estabilidad del equilibrio. Nosotros, si calculábamos según la resistencia de materiales, hubiéramos pensado que la barra podría aguantar más de 70.000 kilos. Y mediante nuestro estudio pudimos ver que a los 9.818 kilos se produce el límite entre una estructura estable y no estable. De ahí la importancia de todo este método y de todo este estudio. Entonces, ¿qué más les quería decir acá? Bueno, que también hay que prestar especial atención tanto a la vinculación que tiene nuestra barra, como a los momentos de inercia de la sección que tiene en ambos sentidos. Ya que si no hubiéramos calculado la carga crítica en el eje Z, hubiéramos pensado que nuestra barra soportaría cargas 2,33 veces superiores a lo que realmente puede ser solicitada. Si nosotros hubiéramos tomado como que esta carga crítica era la realmente crítica de la sección, cuando no lo es. La crítica va a ser en el eje Y. Entonces, bueno, como conclusión podemos sacar esto, que es la carga crítica que puede tener la sección a compresión de esta barra. Ahora, yo les consulto, a ver cómo podemos plantearlo. Si yo quiero un factor de seguridad de esta barra que sea de 2, por ejemplo, ¿qué valor tendría que tener la carga aplicada? O a ver, vamos a ponerlo de otra forma. ¿La mitad? No. ¿El doble no sería, profe? El doble, sí, exactamente. Nosotros, si cargamos a esta sección con una barra de esos 9.818 kilos, vamos a tener un factor de seguridad de 1. Más allá del factor de seguridad que nos daba de las tensiones, que habíamos hablado de 1,6. Nosotros, para darle un factor de seguridad 2 veces más grande, deberíamos dimensionar una sección que sea que tenga una carga crítica del doble de este valor. Entonces ahí es la importancia que tiene el cálculo de la estabilidad del equilibrio. Y bueno, ahí terminó el ejemplo. No sé si Carlos quiere agregar algo o alguna consulta. Sí, quería agregar algunas cosas. ¿Sí? No sé si podéis ir a la diapositiva 9. A la 9. Sí. No, lo que quería, viste que a veces, a mí cuando yo estudiaba esto, uno se imagina, digamos, es difícil entender que la barra se deforma o se flexiona con una carga normal, con una carga axial. Porque en todos los otros, anterior a esto, antes que vieran pandeo, digamos, la carga era perpendicular a la barra. Y eso generaba una flecha en la barra, una elástica, como una elástica de deformación. Y ahora este efecto de que la barra, hay un valor de esbeltez que la vuelve crítica, digamos. Sí. Y que se ve afectada por estas cargas normales a la sección. Y eso provocan deformaciones y como bien vio Juan Pablo ahí en la comparación, afectan mucho la capacidad de carga de una estructura. Es por ello que el pandeo es un punto importante cuando uno diseña una estructura, cualquier sea. Porque baja mucho la capacidad de carga de la estructura. Si se fijan por el análisis de tensiones normales, es decir, fuerza sobre área, aguantaba 70 y pico mil kilos, y con el análisis que realizó Juan Pablo, da cerca de 10.000 kilos. O sea que la pérdida de capacidad resistente de la barra, digamos, en función de su longitud, es muy importante. Y aparte de las condiciones de vínculo. También entiendo que este análisis te puede servir para elegir en función de las condiciones de vínculo en cada uno de los planos, cómo dispones el perfil. Claro. Porque también se podía hacer el análisis de poner el perfil en el otro sentido y ver qué pasa con la capacidad de carga de la columna. Porque como vemos, la vinculación de la barra afecta notoriamente el comportamiento de
de la longitud de pandeo. Una barra, o sea, un péndulo invertido, una barra en voladizo, la longitud de pandeo, el coeficiente que la multiplica es 2. Entonces eso cambia mucho la forma que uno dispone de los perfiles. En el caso de nosotros los civiles siempre lo asociamos esto a una columna, digamos. Los que estudian en petróleo, no sé, habría que buscar un ejemplo práctico, pero no tiene que ser solamente una columna para que haya pandeo, digamos. Si hay un esfuerzo normal muy superior a los otros, también se va a flexionar la barra que esté horizontal. Entonces me parece que lo que tienen que tener en cuenta es esta parte de analizar por planos, cómo está vinculada la estructura, porque yo vi el práctico y tienen algunos ejemplos donde con un muro o con otro tipo de estructura le plantean en un grafiquito cómo está agarrado arriba y abajo. Y ustedes tendrán que identificar lo que hizo Juan Pablo. Bueno, en un plano está empotrado y es libre arriba. Y en el otro está empotrado y articulado. Y entonces de ahí le va a saltar todo esto, y con eso van a poder encontrar cada una de las longitudes de pandeo, y en función de eso les va a definir todo el resto del ejercicio, digamos. Entonces, me parece que lo importante es tratar de entender la mecánica del problema, y en función de eso aplicar todo lo que le explicó Juan Pablo, tanto en digamos, en todo el desarrollo del ejercicio. En el práctico tienen que arrancar, que el primer ejercicio ya arranca con este tema. No sé si lo vieron con el miércoles, me parece que les dieron el práctico ¿no? Sí. Sí, como decía Carlos, ¿qué hubiera pasado si la sección que elegimos hubiera estado en el otro sentido? Si el eje Z sea este y el eje Y sea este, ustedes fíjense que hubiera cambiado el radio de giro y se hubieran invertido, ¿no? El radio de giro del eje Y sería 9,60. Lo hubiéramos dividido acá y el radio de giro del eje Z sería 2,19. Yo hice algo como para poner un ejemplo en el que la vinculación era más desfavorable, por así llamarlo, en este sentido, pero tenía una barra que, como creo que la profesora decía, como una sección, o una sección más fuerte, creo que la llamaba ella, que es que en el eje, en el momento de inercia que puede soportar en el eje Y, es mucho mayor que en el Z. Ustedes imagínense si ese radio de giro de 9,60, perdón, de radio de giro de 2,19 se dividía acá. Teníamos un valor de lambda de 547 me da. En la barra, en la tabla ni siquiera llega, porque ya se va fuera de tabla. Entonces sería completamente inestable. Entonces, bueno, Sí, o tendrías que poner un perfil gigante. Claro. Y eso demostraría tu poco conocimiento del pandeo. Porque estarías desaprovechando el perfil en el otro sentido. Claro, gastando un montón de plata en acero que no te estaría resultando, por así decirlo. O habría que buscar otra sección que tenga un comportamiento más homogéneo, o armar una sección compuesta que te brinde radios de giro similares. Entonces, no sé, poner dos perfiles UPN en cajón cerrado, que ahí se tendría que equilibrar un poco el problema, y sería más fácil, hasta tal vez más económico, colocar dos perfiles de ese tipo y no uno solo de estos, por la sección del perfil que te termina dando. Sí, entonces, me parece que ellos tienen como ejercicio una sección cerrada, una circular, tubos, y con eso van a empezar a probar y a identificar cuál es mejor o cuál no, digamos. Claro. Ellos los ejercicios que tienen son generalmente secciones completas, pero como le decía Carlos, muchas veces se utiliza este tipo de secciones, que son dos perfiles UPN separados una excentricidad de este valor. Esto que dibujé acá son los ejes, pero bueno, al tener tanta diferencia, esa distancia hacia los centros de inercia, tiene mucha mayor, se aprovecha mucho mejor el material, como les estaba comentando Carlos.
Bueno, nada, esto es una acotación al margen que por ahí quería decir. Sí, bueno, ahí sería lo que vimos en geometría de las masas, que a través de aplicar Steiner podríamos llevar de la tabla, sacamos los momentos de inercia baricéntricos, los llevamos a un eje no baricéntrico, que sería el de la pieza compuesta. Claro. Entonces ahí aumentaríamos la inercia del perfil, y con eso obtendríamos un mejor comportamiento de la estructura. A mí me quedó clarísimo el ejemplo. No sé, chicos, ¿ustedes tienen alguna duda? Por mi Profe, parte, a mí me clarísimo, queda profe. una duda. Profe, Sí. me queda una parte de la duda respecto a la conclusión, cuando termina, Ajá. sobre la carga crítica. Sí. ¿Por qué queda la carga crítica, digamos, la que está en el eje Y? Porque es la más chica que puede tener sobre ese eje. Claro. En realidad, mediante los tres análisis, esa es la menor carga crítica. ¿Qué va a hacer? La carga crítica nos muestra un límite que tiene la estructura para poder soportar solicitaciones, por así decirlo. Acá lo que te dice la carga crítica es que la carga que puede tomar la estructura, y para que no sea inestable en el eje Y, tiene que ser menor a 9.818 kilos. Entonces, por más que acá aguante 80.000 y acá 150.000, lo que te va a, ¿cómo decirlo? Lo que te va a regir va a ser este límite inferior de carga que puede tomar la estructura. No sé si se entendió. Sí, entendí, gracias, profe. Sí, por eso esto se llama inestabilidad del equilibrio. Cuando vos superás esa carga, la estructura deja de ser estable y se va a otra forma, se deforma, incluso la deformada de la estructura puede tomar más, después que se estabilizó, puede llegar a tomar más carga. No sé, yo esto lo estudié con el tema de las cáscaras, tema de pandeo, y no sé, cuando ustedes agarran una latita de Coca-Cola y la apretan, vieron que hacen como un crack. Bueno, ahí la membrana pandea. Y una vez que pandeó, adquiere una forma y puede seguir tomando carga. Bueno, depende de la estructura. En una columna no vamos a buscar que pandee porque se destruyó la estructura, digamos. Pero ese sería el fenómeno, digamos. La deformación va a estar regida ahí en el eje Y, digamos. Esa es la que va a dominar. Cuando se pasen de los 9.800 kilos, la estructura se va a volver inestable. Claro. Y obviamente que va a fallar, digamos. Si recuerdan bien, en una columna falla, se te cae toda la estructura. O sea que es muy importante este análisis que se hace en la estructura, porque permite, si hacemos bien el análisis, asegurar la estabilidad de toda la estructura. En caso que no equivoquemos, esto puede llevar al colapso de toda la estructura. Falla una columna, falla el edificio, se cae. O lo que sea. Un soporte en el campo, los petroleros tienen un montón de cosas que van arriba de estructuras, y bueno, y esas columnas reciben carga. Si una columna falla, todo se va al piso. A una antena de electricidad. Claro. Las grandes que usan, o la de telefonía celular, en cualquier elemento esbelto sometido a compresión se puede dar el fenómeno de pandeo. Creo que había alguien más que tenía una consulta, y como que hablaron varios al mismo tiempo, quizá había alguien más que quería preguntar. Me pareció. No, yo había dicho que había quedado todo claro. Me pareció que se solapó con el compañero. Ah, bueno. Sí, y una cosa que tenemos que aclarar acá también, que nosotros estamos viendo estos fenómenos por separado, pero la realidad de las cosas que después la flexión, la compresión, todas están todas a la vez. Y más adelante, en el transcurso de la materia, cuando avancemos un poco, vamos a ver los efectos combinados. O sea, flexión compuesta, flexocompresión, flexotracción, no sé. Más adelante vamos a usar estos conceptos más los otros que estamos viendo por forma separada, digamos. Que es la forma de encararlo, tratar de entender individualmente cada uno de los fenómenos y luego tratar de integrarlos y analizarlos en un conjunto, digamos.
Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Cuando uno tiene que colocar el perfil, por ejemplo, acá del IPN, o si uno quisiera colocar cualquier sección, lo que no me quedó claro es cómo uno sabe de qué forma colocarlo, o lo tenés que, o lo calculás de las dos formas y ves en cuál aprovechás más la sección. Y eso te lo va a dar la práctica, pero está buena tu pregunta porque ¿qué se nos va a dar en la vida profesional generalmente para resolver? Nosotros no vamos a saber cuál es la carga crítica, en realidad no vamos a saber qué sección tenemos. Nosotros vamos a decir, tenemos que apoyar algo sobre esta barra o viene una carga que va a aplicarse sobre una barra. Y nosotros vamos a saber por las cargas que está sometida a la estructura, cuál va a ser el valor de P. Y nosotros vamos a tener que dimensionar. Nosotros generalmente, o siempre, diría casi, que nosotros tenemos que dimensionar estructuras. Y como vos decías, es importante analizar o ir pensando estas cosas de cómo colocar la sección, en un sentido o en otro. En el ejemplo, yo, digamos, armándolo, obviamente sabía que en este sentido la estructura era mucho más inestable que en el sentido I, ¿no? Porque acá tengo una vinculación que hace que la longitud de pandeo disminuya con respecto a la longitud total de la barra. En el otro caso me la multiplicaba por 2. Entonces yo digo, acá, cuando planteo el problema, ustedes, viendo la sección, digamos, como un buen ejercicio sería, viendo la sección, sin mirar los resultados, decir, ¿en qué dirección tiene más momento de inercia esta sección? A ver, díganme así, ¿qué les parece? Claro, en I sería que tiene más momento de inercia. Perfecto, perfecto. Si tuviera, a ver, ya tendría que tener algún otro catálogo de barras. Claro, o sea, profe, uno lo que busca es mirar a un análisis previo a que resuelva un ejercicio. Claro. Lo que busca es ver dónde está la mayor inestabilidad de la barra y según esa inestabilidad, Claro. uno colocaría la pieza para que el mayor momento de inercia quede respecto a ese eje, sería al más inestable. Por lo tanto, contrarrestaría los efectos. Si yo pongo una barra que le cuesta más doblarse hacia ese lado, claro, y justamente ese lado es el más inestable, que estaría bien. Claro, ahí estarías aprovechando mejor tu sección y tu material, digamos, el material de la estructura que vos estás tomando. Como decía Carlos, en secciones compuestas, ya el hecho de la distancia entre los dos perfiles, como le había dibujado en los perfiles C o U, ya el separarlos uno respecto del otro te da un momento de inercia mucho mayor. A ver, quizá en el mismo caso podemos hacer, hay muchas veces que se hace esto, bueno, o una misma sección que se aprovechan los extremos, ¿no? Porque acá está el centro de masa, acá están los ejes, entonces, bueno, esto sería justo, no es un buen ejemplo porque serían lo mismo dos valores en el momento de inercia en un eje que en otro. Pero volviendo al UPN, si nosotros colocamos esta sección con esta excentricidad, vamos a tener, vamos a llamarlo eje Y y eje Z, no sé si se ve bien. Si nosotros, bueno, acá se vería una estructura bastante equilibrada, habría que calcularlo ya a la sección, a los momentos de inercia en un sentido y en otro para saber cuál es el mayor y el menor. Pero si yo quiero aumentar el momento de inercia de Z, ¿qué hago? Simplemente agarro los dos mismos perfiles y los coloco a una distancia mayor. Al colocarlos a una distancia mayor, el momento de inercia se va a multiplicar. Bueno, como les decía Carlos, Steiner, ¿qué es? Es la distancia al cuadrado por el área. O sea, cada vez que aumentan un poco más la distancia ustedes,
están elevando al cuadrado el aumento del momento de inercia. Bueno, esto sería, perdón, este sería el I de la sección más Steiner. Y este sería el I tal. Entonces, en este sentido, con simplemente separar las barras, yo gano muchísimo momento de inercia. Y al ganar muchísimo momento de inercia, yo estoy disminuyendo la esbeltez en ese sentido. En el otro sentido, con este caso, ¿cómo haría? Quizá colocaría un perfil UPN mayor. Bueno, ahí se me torció todo. Si tuviera la misma excentricidad entre una barra y otra, y yo quiero aumentar el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿qué hago? Yo quiero que la sección se aleje más del baricentro, pero con respecto al eje Y. Entonces voy a colocar, por ejemplo, dos perfiles UPN mayores. Por ejemplo, si este sería un UPN 200, este sería un UPN 280, y ya con respecto a este eje, ya tendría más momento de inercia. O plantear otro problema, plantear otro perfil, pero el tema es colocar la masa o la sección de la estructura alejada de ese eje. Eso es lo que nos va a aumentar tanto el momento de inercia. Esto es un más, ya es una cosa que no se entiende nada, pero es un más. No sé si quedó un poco claro o tienen alguna otra consulta de esto. ¿Se entendió lo de la excentricidad? Sí, profe, se entendió perfecto. Gracias. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra consulta de esto? Me imagino que después vamos a ver empezar a ver el práctico, digamos, pero ya con esto van a poder hacer los primeros ejercicios tranquilamente. Profe, y una última consulta. En un perfil L, por ejemplo, que nosotros sabíamos que los momentos de inercia máximos no están en, como sería en los ejes de la L, sino que están en diagonal. ¿Uno ahí también tendría que colocar el perfil L de esa manera para maximizar los momentos? ¿En qué manera? A ver. Vos me decís, tenés perfil L. Uy. El centro de inercia está, imaginemos, por Claro. acá. ¿Y vos qué me decís? Y por lo que habíamos calculado en los prácticos anteriores, uno tenía los momentos de inercia máximos en los ejes de simetría, sería, no sé cómo explicarlo. No los tiene en los ejes de... Que ahora están inclinados. ¿Así? ¿Los ejes? Claro, los máximos y los mínimos. Claro. Sí, en ese caso habría que sacar los momentos de inercia en esos ejes. Sí, sí. Porque la estructura no le va a importar, digamos, qué ejes tomamos nosotros como referencia. Va a tener los mayores momentos de inercia donde los tiene, en un eje a 90 grados acá, o a 45, o a los grados que sean en este caso. No, claro, pero para colocar yo la pieza, o la barra, colocarla de una manera en la que yo maximice mi momento de inercia. Claro. Yo entiendo que si la coloco, por ejemplo, ahora, digamos, eje vos lo que Z, tenés que hacer con esto, digamos, cada perfil en la tabla te va a dar los momentos de inercia en X, en Y, como te explicó, nosotros usamos otra convención, entonces lo tendrás que cambiar. En el caso de los perfiles ángulo, aparte de dar el X y el Y, y te da los otros momentos de inercia en los ejes principales. Está bien de inercia, que son los que te dibujó ahí Juan Pablo. Ahora, vos si querés, tendrías que agarrar y hacer ese análisis, decir, bueno, la pieza tiene una inestabilidad mayor en determinado plano, entonces yo voy a elegir perpendicular a ese plano, este perfil lo voy a poner de esa forma, digamos, para darle mayor rigidez a la carga, digamos, o sea, que te dé una carga crítica mayor. Esa sería la forma, digamos. En particular, si pones un perfil L solo, es raro, digamos. Tendrías que hacer, poner un cajón cerrado, un IPN o dos UPN en una columna de cualquier lado. No vas a ver un perfil L trabajando como columna. Sí, en un reticulado puede ser que trabaje, pero no como columna en forma individual.
lo habitual es usar una sección más simple. Imagínate que vos pones ese perfil rotado, ¿cómo lo vinculás con el resto de la estructura? Entonces, o elegís un perfil de alma llena, como te mostró Juan Pablo, o te armás un perfil con las inercias que vos necesites, pero algo más regular, digamos, que después lo puedas vincular con el resto de la estructura. Acordate que nosotros cuando vimos diagramas de esfuerzo, les planteaban pórticos, por ejemplo. Bueno, en el análisis simplificado de Juan Pablo, esa columna pertenece a un pórtico. Él te la aisló y te colocó un empotramiento y una articulación arriba. Pero en la realidad de las cosas es que muchas veces eso es parte de otra parte estructural más grande. Entonces, la elección de los perfiles tiene que ser acorde al resto de la estructura también. ¿Se puede poner un perfil ángulo rotado? Sí, pero es medio... Aparte, por la longitud de la barra es muy esbelta. Cuando te des cuenta que los perfiles L son perfiles chicos. Si calculás la longitud de esbeltez, te va a dar gigante, digamos. Y el omega ni va a estar en la tabla, para hacértela sencillo. Lo que pasó recién con Juan Pablo al girar el I para el otro lado, ¿no? Te daba 500. Se nos daba 500 y se te va de la tabla. Entonces, no estarías realizando una elección del punto de vista ingeniería correcta, si tenés una barra de esta longitud de 6 metros. O con la misma... digamos, lo que él preguntaba de una barra L, ¿cómo la colocaría? Para una sección compuesta, generalmente se ponen esta misma barra L, se puede poner así, enfrentada, como un ejemplo. Y imagínate que las tensiones principales van así, ¿no? Esta sección, si vos agarrás dos perfiles L y los colocás en este sentido, va a aumentar, va a ser el momento de inercia en estos dos sentidos va a ser mucho mayor que el momento de inercia que vos puedas obtener en esta configuración. Porque lo que importa acá es que la masa cuanto más masa esté excéntrica, más momento de inercia va a aguantar. Y como él decía también, Carlos, en perfil L es medio complicado de vincular a la estructura. Generalmente... Sí. Y otra cosa, Juan Pablo, que nosotros, sí, digamos, como nosotros somos, ustedes no son civiles, digamos, pero nosotros como civiles tenemos reglamentos. Y los reglamentos te fijan las longitudes de pandeo máximo, por eso que tenés que también cumplir ciertas condiciones que aseguran la estabilidad de la estructura. Entonces, no sé, se restringen las flechas, no sé, L sobre 300, la flecha máxima, lo mismo con el pandeo, no sé, no puede ser mayor. Si tenés una columna con una esbeltez mayor de 180, ya está mal diseñada, por decírtelo en hormigón, un ejemplo. Entonces, hay otras cosas que no estamos viendo acá, pero que afectan notoriamente la elección de los perfiles, digamos. Claro. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Dale, Agustín. ¿Algún otro tiene alguna otra consulta? O sea, profe, que ahí en el ejemplo que estábamos viendo, calculaste para I y para Z, y diseñaste con respecto al que tenga, al que sea más desfavorable, digamos. En base a ese diseñas y das por entendido que si se comporta de una forma para el más desfavorable, para el menos desfavorable va a ser mejor. Eso interpreté yo. Claro, esa es la idea del ejemplo. Porque acá al calcular el más desfavorable, ¿qué vendrían a hacer estos otros cálculos, digamos? Vendrían a ser como una verificación de que esta es la carga crítica que nos importa. Porque ya estos dos dan valores mucho mayores de una carga que en teoría podría soportar la sección en otras condiciones, pero no la va a poder soportar porque esta va a ser la tensión máxima, la carga máxima. Digamos, ¿qué pasa? Uno cuando ya viene acá, a la tabla, con la mayor de las dos tesis en las dos direcciones, perdón, me pasé, acá.
Ya cuando entro en la tabla con la mayor de las esbelteces, yo me puedo quedar tranquilo en que este es el valor de carga crítica. Pero como siempre en ingeniería es mejor verificar porque no se puede pasar cualquier cosa. Es como también como un ejemplo para saber cuál es la diferencia entre colocar la barra en un sentido o en otro. O la verificación. Esta es 2,33 veces una carga más chica que en el otro sentido. Creo que estas dos otros cálculos, digamos, sirven más como verificación que como otra cosa. No sé si contesté la pregunta. Sí, lo entendí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? ¿La ventilación? Bueno, Juan Pablo, me parece que los chicos no tienen más consultas, ya podríamos dar por cerrada la clase y seguimos el lunes y vemos cómo continuamos. Después les avisamos, ¿les parece?